Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro ciclo más de Poetas del Sur. Desde nuestra revista La Primera Vértebra le damos la más cordial bienvenida. También le damos la bienvenida a Teresa Orbegoso, que nos acompaña hoy día, como siempre, nuestra querida directora. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto, mucha alegría de que hagamos hoy día, Viernes Santo, eh, eh, para, tener Santificados somos. para tener una entrevista muy importante que ya les estaremos comentando luego. Bueno, contarles primero que La Primera Vértebra es una revista y también una editorial latinoamericana que sale desde Buenos Aires, Argentina. Decirles también, vamos a compartir con ustedes también la página, la web de la página, aquí está, aquí aparece laprimeravertebra.com, y decirles que si quieren enviarnos material para la revista, que nosotros revisaremos, nos pueden enviar a equipolaprimeravértebra@gmail.com. Y si quieren enviarnos libros para su revisión y si quieren publicar con nosotros, tenemos este mail, la primera vértebra editorial@aol.com. Bueno, ahora sí, les comento lo que tenemos el día de hoy. Como saben, estamos organizando un ciclo que se llama Poetas del Sur. Esta edición es la edición peruana y vamos a entrevistar a Becky Urbina. Yo la voy a presentar para que ustedes la conozcan. Becky Urbina nació en Lima, es administradora de la UPC, con estudios de literatura en la PUC. Estudió además una maestría en literatura infantil juvenil y animación a la lectura. Se dedica a la mediación de lectura y a la gestión cultural. Autora del libro de poesía Camping, El País de las Maravillas, 2015, poemario que fue ganador a principios de 2014 del cuarto concurso de poesía de mujeres escritura, organizado por la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú y el Centro Cultural de España de Lima. También ha publicado la novela infantil Algo Azul, Fondo de Cultura Económica 2020, y A Dónde se va el sol, ediciones Norma Perú, en 2020 también. Libro ilustrado por Andrea Balbuena. Tenemos que mencionar además que Algo Azul ganó los estímulos económicos del MINCUL el 2019 en la categoría de publicación de libros inéditos. Publicación que además forma parte de la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y hemos preparado una entrevista con Becky Urbina sobre su libro A dónde se va el sol. Contarles además que este libro se puede conseguir en formato ebook desde la web de Editorial Norma. Becky, ¿estás ahí? Hola Teresa, ¿Cómo aquí estás? estoy. Muchas gracias por la invitación a la primera vértebra, este ciclo de conversatorios. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias, Becky. Bueno, sin más preámbulos, vamos a las preguntas. Así es que te digo la primera. Becky, vemos que en A dónde se va el sol, toda la historia está construida en torno al diálogo de una niña con su padre sobre un hecho del mundo. La niña pregunta, papá, ¿a dónde va el sol cuando se hace de noche? Se dice que toda escritura tiene de fondo una obsesión que vamos desmadejando en cada libro. En tu caso, ¿por qué tomar las preguntas de la infancia para desarrollar tu escritura en este libro? ¿Y por qué crees que es importante revisar la infancia, volver a ella? Qué bonita pregunta. Sí, yo pienso que incluso antes de entrar en la literatura infantil propiamente dicha, en mi poesía también muchas veces he recurrido al recuerdo, a la memoria de la infancia, a ciertos momentos clave que, digamos, dejaron huella. Y bueno, algo que yo pienso que está muy vinculado con la infancia, no solo con la mía, sino con la infancia actual, digamos, es el cuestionamiento, las preguntas, la extrañeza que surge al enfrentarse con algo que no se conoce del todo, pero que se quiere intentar explicar de alguna manera, ¿no? Bueno, quienes somos mamás o convivimos con niños pequeños, sobrinos, por ahí, hijos de las amigas, podemos haber visto cómo hay cierta edad que está llena de preguntas, ¿no? En la que es muy normal
cuando ya empiezan a hablar y descubren ciertas palabras, una de las palabras preferidas es, por ejemplo, ¿por qué, no? ¿Por qué pasa tal cosa? O cómo es que sucede. Quieren saber todo, quieren comerse el mundo. Y por eso muchas veces también los libros que les llaman la atención a los más pequeños son los libros informativos que dan detalles sobre ciertas ramas por ejemplo, no sé, sobre la naturaleza, sobre los dinosaurios, a los que les gustan los dinosaurios, sobre el sistema solar y sobre múltiples cosas. Pero es normal que encontremos estas ganas de saber cómo son las cosas, pero también de explicarlas de otras maneras, ¿no? A veces los niños y las niñas no se quedan contentos con la razón científica o la razón clásica, la razón, como lo dice su nombre, racional, sino que buscan otras maneras de explicar las cosas, y muchas veces esas maneras tienen que ver más con la imaginación, y yo diría que también de alguna manera vuelven al origen de todo, ¿no? Que cuando se buscaba explicar todo por medio de mitos. Y bueno, hay mitos, hay leyendas que aún se siguen conservando como parte de la cosmovisión de ciertas comunidades. Y por eso me parece tan interesante escuchar a los niños y las niñas cuando intentan explicar las cosas a su manera, desde lo que ocurre en su imaginario, que les parece que pueden ser así, ¿no? Este libro también nació de un poema mío que tenía que ver también con una forma distinta de explicar qué hacía el sol cuando se ponía, ¿no? En el atardecer. Genial, Becky. Bueno, yo voy a continuar con el tema de las preguntas, porque me gusta mucho, yo estudié filosofía, entonces la pregunta es fundamental para mí. Como ya dijimos, en ¿A dónde se va el sol? Es la pregunta que la niña Leticia hace a su padre, la que nos convoca. La pregunta nos lleva a una cadena de posibilidades para ese sol. Pero bueno, las niñas y los niños siempre preguntan y relacionan todo el tiempo. Podríamos decir que todo es posible de ser interrogado, como tú lo has dicho, para ellos y descubierto también. En este caso, Leticia cree que el sol se hunde en el mar y ahí construye una lista de variadas acciones para él y desarrolla un mundo. Pero no solamente hace eso, sino que este sol también pregunta. Le pregunta a las estrellas de mar por qué se cayeron del cielo. Existen las preguntas universales que se hace la filosofía y que son el soporte de un pensamiento crítico. Se dice también que miramos el mundo una sola vez en la infancia y que en esa experiencia de la infancia habita la poesía. Entonces me interesa saber dos cosas. La primera es si crees que detrás de la pregunta de tu libro hay una necesidad tuya de volver a la poesía donde iniciaste, porque todas las respuestas que da Leticia no son como las que da su padre. Hay en ellas imaginación, juego, pensamiento y belleza. Y lo segundo sería cómo elaboraste o elegiste la pregunta para tu libro. Con ella hay una necesidad de mostrar la capacidad que tienen los niños para pensar. Y para que la gente que no tiene libro, ¿podrías leernos la primera parte? Claro que sí. ¿Por dónde empiezo? Por la pregunta. Bueno, primero por la vuelta a la poesía. Sí, como te solté simplemente sin comentar mucho más allá, este libro surge de un poema mío, un poema titulado El secreto de las piedras calientes. Y en el poema no aparece la imagen de una niña, sino el poema se basa simplemente en una especie de fabulación de cómo el sol empieza a ponerse, empieza a bajar y se hunde en la pecera de mar como una yema, como una yema rebosante de plomo, una yema de huevo. Y luego este sol también empieza a interactuar con todos los seres marinos que se mencionan, ¿no? Este libro viene a ser una adaptación, digamos, de ese poema. Es un poema que, bueno, que por los elementos que mencionaba, los animales, y por ver de una forma lúdica cómo podrían, esta otra forma de ser de las cosas, cuando lo leí con niños, con niñas,
siempre tenía buenos resultados, ¿no? Como que veía que les brillaban los ojos pensando en que, de verdad, seguro el sol se está metiendo en el mar en la noche y pasa ahí toda la noche y luego vuelve a salir. Entonces era una oportunidad de no solo de preguntarse, sino de imaginar respuestas de una manera distinta, ¿no? Por eso decidí, bueno, desde que me empecé a meter en la literatura infantil, desde que empecé a estudiar la maestría, tenía esa idea de convertir algún día ese poema en una historia, en un libro para niños. Ahora, la pregunta y el decidir un personaje sí sucedió ya cuando empecé a trabajar la idea del libro, ¿no? Porque no estaba presente en el poema, como te decía, una niña, ni estaba presente esa pregunta. Pero sí me quise basar en, como tú lo dices, esta mirada de descubrimiento y de asombro que tienen los niños y las niñas, ¿no? Cuando empiezan a ver un fenómeno frente a ellos e intentan explicarlo y preguntan generalmente a sus padres, por eso hice la construcción de una niña con su padre. Puse un padre en vez de una madre, porque a veces, bueno, que también puede ser un prejuicio, pero me sucedió a mí, que mi papá siempre veía las cosas de una manera más racional, ¿no? Me daba las respuestas como eran las cosas, mientras que mi mamá me dejaba fabular un poco más, ¿no? Cuando yo preguntaba algo y me preguntaba, ¿y tú cómo crees que sería? Y si yo decía una locura, algo medio descabellado, por decirlo así, ella me seguía la corriente, ¿no? Me dejaba fabular, imaginar. Por eso decidí poner un papá junto a Leticia. Y me decías algo más. De una parte de tu pregunta me estoy olvidando, creo. A ver. La capacidad que tienen los niños de pensar. Si querías mostrar eso. Claro. Con este libro donde desarrollas una pregunta, ¿no? Donde presentas a un sol que pregunta también, ¿no? La pregunta Sí. como algo que se desencadena, ¿no? Se desarrolla, como que los niños pueden, de alguna manera, a través de una pregunta y a través de estas respuestas que tú das en el libro, pueden desarrollar. ¿Estás aquí, Becky? Te escuchamos, te estamos viendo. ¿Estás? No estoy segura si yo he perdido la conexión o Tere ha perdido la conexión. Ahora sí. Estás. Ya. Sí, yo pienso que hay cierta literatura infantil que intenta dar respuestas y no necesariamente respuestas a los niños, sino respuestas a los padres. O sea, intenta dar ideas unidireccionales, ¿no? Que dicen solamente lo que se quiere escuchar. Por ejemplo, cuando los padres buscan un libro para que los niños aprendan a ir al baño. Entonces, en el libro específicamente se busca eso y se dice claramente, directamente eso. Yo pienso que es más interesante que los niños encuentren en los libros preguntas o encuentren cuestionamientos con los que se pueden identificar y que parte les hagan a ellos pensar y construir sus propias ideas, sus propias respuestas. Me parece que ese tipo de literatura va mejor con la idea de la infancia, con la idea real de la infancia, ¿no? Porque los niños en verdad no son simplemente esponjas que van a recibir todo, sino que también son capaces de crear y de encontrar en el libro una oportunidad para que ellos mismos realicen su propia lectura de las cosas, su propia interpretación, y que también los motive a imaginar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, aquí, como bien dices, el libro inicia con esta pregunta prácticamente que le hace Leticia a su papá. Más adelante, el sol también le pregunta a las estrellas del mar por qué se cayeron del cielo. Y algo que me gustó en el final es que luego de conocer todo este sueño, toda la imaginación de Leticia, también de alguna manera se interpela al lector, ¿no? Al pequeño lector, a la pequeña lectora,
o a los grandes lectores que nos gustan los libros para niños también, que yo soy una de ellos. Y se dice, ¿no? Papá, ¿y a dónde se va la luna cuando se hace de día? Entonces surge una nueva interrogante que se ofrece a los y las lectoras para que ellos empiecen a fabular esta respuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, veía la pregunta final, como dije, va a haber una secuela. Eso te iba a preguntar, era una de mis preguntas. ¿Va a haber una secuela? ¿Quiere decir que puede haber una serie de libros donde la pregunta sea lo central y se pueda, porque podría ser? ¿Has pensado en eso? Sí, en verdad sí. Lo conversé en algún momento con Jessica Rodríguez, que era la editora en ese entonces de Norma, ¿no? El poder ver la posibilidad de una segunda parte sobre esta nueva pregunta. Y en verdad yo creo que las preguntas son ilimitadas, ¿no? Entonces siempre podrían surgir otras preguntas como base de un libro, como para girar en torno a esa pregunta, ¿no? Y creo, como te digo, que eso me interesa más, generar preguntas que puedan motivar, despertar a los lectores, más que darles respuestas tan planas a veces, ¿no? O más que respuestas, darles recetarios de cómo vivir, de cómo hacer las cosas. Pienso que la literatura tiene que moverte, que hacerte pensar, que despertar, motivar algo en ti, antes que darte simplemente instrucciones, ¿no? Yo quería preguntarte, porque has escrito en 3 géneros. Has escrito un libro de poesía, has escrito una novela infantil y has escrito este libro para niños. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo cambias en tu cabeza el método de escritura, o es el mismo método? No sé, cuéntanos un poco de la cocina que hay detrás de cada libro y cómo es que se da, ¿no? En el caso de la poesía, en el caso de la novela y en el caso del libro para niños. Eso me parece muy interesante para los que somos escritores, ¿no? Claro. Y cómo una poeta se anima a ir a estos otros géneros, ¿no? Exacto, sí. Yo diría que la poesía, en mi caso y en el caso de, veo muchas otras escritoras, no solo peruanas, sino también de fuera. Bueno, en Perú está, por ejemplo, Micaela Chirif, está José Watanabe, que también, aparte de escribir poesía, escribió varios libros para niños. Fuera está María Teresa Andrueto, por ejemplo, que tiene libros de poesía en Argentina, ¿no? Libros de poesía, y luego también entró exitosamente a los libros para niños y también a la narrativa. Bueno, ella ya ha, digamos, experimentado todos los géneros también. Pero yo siento que desde el lenguaje de la poesía es muy, no diría sencillo, pero es muy natural pasar al lenguaje de los libros para niños. Porque siento que en los libros para niños hay mucha libertad, hay mucha posibilidad de, como te decía, de fabular, de ir por ese otro lado de las cosas que también está presente en la poesía, ¿no? El juego, lo lúdico, la experimentación con el lenguaje, pero no desde la forma adulta, sino desde la forma, desde la mirada del niño, de la niña, ¿no? Entonces yo sentí este paso muy natural. Ahora, en el caso de la novela, sí me exigió otro tipo de trabajo un poquito más metódico. Si bien yo tenía la idea general de lo que quería escribir, y bueno, tenía un avance que fue lo que presenté para los estímulos económicos de la cultura, eh, el hecho de estructurar mejor, ver ya, primero en primer capítulo voy a empezar con tal cosa, luego va a pasar tal otra, y así ir haciendo los hilos, es un trabajo que no había experimentado antes en la poesía, ¿no? En la poesía es un poco como que más libre, que a veces puede surgir, no sé, se te viene a la cabeza o la idea del poema, o el inicio del poema, o el final del poema. A mí también me ha pasado en algunos casos, y luego empiezas a desarrollarlo. Pero en el caso de la narrativa, y sobre todo en la novela, siento que sí es más necesario que tengas una estructura un poco más clara.
primero en tu cabeza y luego en un, en un archivo, en un papel, en donde te venga mejor empezar a trabajarlo, ¿no? Y también por el mismo hecho de haber ganado los estímulos económicos, tuve que hacerme un orden en cuanto a tiempos, ¿no? Ya para el primer mes tenía que presentar la idea general de la novela, para la segunda tenía que presentar la estructura por capítulos, los personajes principales, para el tercer mes tenía que presentar así los 3 o 4 primeros capítulos, entonces era algo que tenía que acostumbrarme a trabajar de forma más ordenada, que quizás en la escritura al menos no me consideraba ordenada antes, ¿no? Sino era un poco más que escribía cuando me provocaba escribir, por ahí día a día iba captando ideas, las anotaba y luego cuando me provocaba las empezaba a desarrollar. Pero en este caso sí me sentaba, no necesariamente a diario, pero sí tenía como metas semanales de escritura, ¿no? Para poder cumplir con los tiempos que había acordado y poder desarrollar a tiempo, poder terminar a tiempo la novela, ¿no? Me fue bien finalmente, ¿no? Me preocupaba un poco eso al inicio. Yo decía, pero no creo que tenga ganas de escribir todos los días o todas las semanas, ¿cómo voy a hacer? Pero fue como que era acompañar al personaje de Sofía, que en ese caso era la niña protagonista, y ya empecé a desarrollar una relación con ese personaje, entonces no se me hizo tan complicado finalmente, ¿no? En el caso de ¿A dónde se va el sol?, el álbum ilustrado yo siento que también está súper emparentado con la poesía, porque esta conversación, esta comunicación entre el texto y la imagen es un poco lo que hacemos también en el trabajo poético, ¿no? Justamente de la imagen quería hablar, ¿no? Porque, bueno, el trabajo del escritor es un trabajo en solitario, ¿no? Claro que en tu caso, teniendo la maternidad, yo creo que ha sido importante y de eso también quiero que hablemos, y tu vínculo con Vicente también como que influye también, ¿no? En esa escritura. Pero ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con Andrea Balbuena? Con el tema de las ilustraciones, ese diálogo, ¿cómo se dio ese trabajo? ¿Fue difícil? ¿Salió naturalmente? Porque supongo que fue nuevo para ti, o ya o sea, ¿cómo es eso, no? Y lo otro es, ¿cómo ha influido la maternidad en todo lo que haces, no? Porque recuerdo que en el primer libro salió el libro, creo, o ganaste el premio y estaba justamente embarazada, ¿no? Esperando a Vicente, y todos conocemos, creo, a Vicente. Y claro, el libro, además este libro está dedicado a Vicente, ¿no? Sí, mira, para serte sincera, mis 3 libros están dedicados a Vicente. Bueno, es el poemario, como tú dices, yo gané el premio estando embarazada. En realidad era una cosa que yo terminé el libro y lo mandé al concurso y dije, bueno, si no sale, que probablemente no va a salir, igual ya yo veo la manera de publicarlo. Pero en ese interín salí embarazada y por una parte, o sea, obviamente estaba feliz, pero por otra parte dije, ay, creo que ya no voy a poder publicar, al menos por un tiempo, ¿no? Porque la maternidad también, entre otras cosas, trae muchos gastos. Pero finalmente gané el concurso, entonces gracias a eso se publicó el libro y sí, en plena presentación, en plena premiación, estaba yo con mi panza grandota de Vicente y ambos llegaron el mismo año, ¿no? El primero el libro en marzo y Vicente en julio del 2014. Y bueno, sí, Vicente de hecho ha influido en todo, ¿no? O sea, yo creo que la maternidad es un hecho que más allá de cómo lo vivas, te cambia la vida de alguna manera, ¿no? Porque te cambia los horarios, te cambia la forma, los hábitos que tenías anteriormente, porque tienes que empezar a convivir con un niño y adaptarte de alguna manera a sus necesidades, a sus horarios. Bueno, yo no soy mucho de rutinas, la verdad, siempre me han costado, pero sí tengo que pensar
ya le di desayuno, ahora tengo que darle almuerzo, ahora cena. Son muchas cosas que siempre tengo de alguna manera en la mente, ¿no? Y bueno, este ingreso en la literatura infantil, si bien lo dicen también muchas otras personas que ingresan en la literatura infantil, fue en gran parte por Vicente, ¿no? Porque por él me empecé a interesar por el género, empecé a buscar libros que me gustaban. Así también llegué a la mediación de lectura. Y en la mediación de lectura tuve una experiencia hermosa en la Casa de la Literatura Peruana, en la sala infantil, y ahí descubrí infinidad de libros que me llamaron mucho la atención y que me despertaron más aún estas ganas de empezar a escribir para niños, ¿no? Siempre me olvido de algo porque empiezo por el final. Y No, estábamos hablando de por qué iniciamos. Sí, no, bueno, yo te pregunté sobre la maternidad, cómo influye en tu escritura. Bueno, y también estábamos hablando de la escritura, que es un trabajo solitario, pero como Vicente de alguna manera con la ilustración también, ¿no? Y con el tema de la ilustración, claro, faltó la respuesta de la ilustradora, el trabajo con ella, ¿no? Claro, sí, bueno, esta experiencia y Algo Azul que vinieron más o menos por la misma época, ha sido las dos primeras veces que he podido trabajar junto a una ilustradora, ¿no? En este caso con Andrea Balbuena, en Algo Azul con Andrea Gago. Las dos han sido unas experiencias muy bonitas. En el caso de Dónde se va el sol, te cuento que la idea yo la tenía desde antes e incluso la desarrollé para un curso de mi maestría de literatura infantil, que era el curso de edición, pero con el grupo buscamos una ilustradora que en verdad era una estudiante de diseño gráfico que hizo a su manera las ilustraciones, pero con ciertas indicaciones que nosotros le dábamos para cada doble página, ¿no? Lo que queríamos que se viera. Por ahí hasta nos mandamos a hacer nosotros unos bocetos como para darle la idea de lo que queríamos. Lo ilustró y así, con las ilustraciones de esta primera ilustradora, qué vergüenza, pero no me acuerdo su apellido, es Yumi, pero no recuerdo su apellido. Y así yo se lo presenté a Jessica Rodríguez de Norma, como para darle la idea de un boceto, sí, digamos. Exacto. Y con ella ya contactamos luego a Andrea Balbuena, que también la pueden encontrar en redes como Rayito Verde. Genial. Yo había visto sus ilustraciones en redes, francamente, no la conocía en persona, y es gracioso porque compartimos, mi segundo apellido es Balbuena, y ella es su primer apellido, pero no somos familia, por si acaso, no hay nada de nepotismo. Y yo, bueno, no la conocía en persona, pero me gustaban un montón sus ilustraciones, sobre todo estas que eran ambientadas en escenarios de la naturaleza, ¿no? O sea, tenía algunos en jardín, otros en playa, otros también bajo el mar. Entonces, por eso me gustó mucho su estilo para acompañar este libro y se lo propuse a Jessica. Sin embargo, durante la edición del libro, la comunicación era más entre la editora, Jessica, y la ilustradora, Andrea. Sin embargo, sí me iban pasando avances y yo a veces hacía algunos comentarios y luego habían algunos cambios, pero me encantó el resultado final, me encantó el trabajo con tanto detalle de Andrea, ¿no? Lo siento un libro muy artístico, ¿no? O sea, con unas ilustraciones que cerrado, sí. Sí, me gustó muchísimo. Gracias, Andrea, si por ahí estás escuchando, si lo ves luego. Igual con Andrea Gago también fue lindo el trabajo, ¿no? Y con ella también, sí. Una cosita que quería también hablar es que el mar, ¿no? El mar, todo ocurre en el fondo del mar. El mar, ¿qué significa para ti? ¿Por qué, por qué pensar en ese lugar, ¿no? ¿Qué vínculo tienes tú con, bueno, somos de la costa peruana, definitivamente para nosotros los limeños, pues el mar es algo que uno, estés donde estés, extrañas, ¿no? Más si no hay mar. Claro, háblanos de eso, ¿no? Del mar. ¿Qué significa? Mira, yo me di, o sea, en verdad, quizás inconscientemente, yo siempre he escrito sobre mar, ¿no? Lo he hecho en el poemario, tengo
por lo menos 3 poemas que tienen que ver por ahí. Y ¿A dónde se va el sol y Algo azul? Los dos tienen también mucha relación con el mar. Yo pienso que, como tú dices, soy de la costa y es una de las cosas que más me ha gustado toda la vida, ¿no? Desde muy chiquita he ido a la playa, pero fuera de eso, en el caso de este libro, de ¿A dónde se va el sol?, yo pienso que siguiendo la línea de las preguntas de los niños, del querer saber, conocer lo que no conocen, de empezar a asombrarse frente a lo desconocido, el mar es un escenario que pienso, más allá de la inmensidad y de todo lo que representa, tiene mucho de desconocido, ¿no? Para los niños, porque bueno, ellos conocen generalmente la orilla, cuando empiezan a nadar un poco más, por ahí que se meten un poquito más con sus papás, pero siempre y cuando el mar no sea bravo. Entonces, todo esto que hay bajo el mar está en el terreno de lo desconocido que quisiéramos saber cómo es, ¿no? Bueno, se puede saber un poco, como te decía, por medio de los libros informativos, documentales, qué sé yo, pero está en esa parte de lo inacible, ¿no? De lo que no, a lo que no nos podemos acercar tan fácilmente. Entonces creo que en el caso de este libro iba un poco por ahí, ¿no? El terreno de la imaginación, de lo que como no conocemos, imaginamos cómo podría ser, ¿no? Claro, el mar es la poesía, ¿no? Sí. Ahí está el poema, digamos, ¿no? Uh-huh. A ver, sí, te quería preguntar también, ¿cómo ves la literatura infantil en el Perú? Sobre todo, que nos cuentes un poco autoras peruanas, ¿no? Las mujeres. Nos interesa más saber cómo ves tú que se desarrolla, ¿no? ¿Cómo ves el mundo editorial? Yo admiro muchísimo el trabajo de Micaela Chirif. O sea, tengo todos sus libros y como te digo, es alguien en quien vi este paso de la poesía a los libros para niños muy natural, ¿no? Siento que, bueno, ella también estudió filosofía y yo siento que en su producción para niños hay mucho también del asombro, de las preguntas, del no subestimar a la infancia, ¿no? Porque muchas veces se cae en pensar que los libros para niños tienen que tener todo masticadito para que lo entiendan, y no es así, ¿no? A veces se entienden mucho más de lo que creemos y les resultan muchos temas mucho más naturales de lo que nos resultan a nosotros, quizás. Entonces, ella para mí es la autora peruana de literatura infantil por excelencia, bueno, de las contemporáneas, ¿no? Pero también te cuento que justo en uno de sus talleres he conocido el trabajo de otras chicas, otros chicos que vienen haciendo proyectos, y ahí nació una amistad con otra escritora para niños que se llama Anadelia Mejía, e incluso hemos hecho una especie de grupo en que nos compartimos noticias, material sobre literatura infantil, y así en cierta forma también crecemos juntas, ¿no? Bueno, juntes, porque también hay un chique por ahí. También estamos con Cari de la Vega y con Gustavo Ochoa. Entonces nos retroalimentamos, compartimos un poco nuestros proyectos y es algo muy rico, ¿no? También hay más nombres, obviamente. Soy muy mala a veces recordando en el momento y luego pienso, debí decir tal y tal y tal, pero yo te diría que también admiro mucho el trabajo de las ilustradoras actuales, ¿no? Además de Andrea Balbuena, que he mencionado, Andrea Gago, con quien trabajé Algo Azul, también tengo un libro que hemos llevado a la par con Natalice Juro, que todavía no está publicado, que está en ese periodo previo, pero también admiro mucho su trabajo y hay varias ilustradoras más, ¿no? Como se me ocurre Bea Chung, Andrea Lertora, hay muchas ilustradoras muy buenas actualmente y que también creo que además de las escritoras debemos valorar también su trabajo, ¿no?
Hay un trabajo de Isa Watanabe, que es... Isa Watanabe, perdón, sí. mira, ¿ves? ¿Ves Sí, que yo se te me iba van a los decir nombres? que es increíble el libro Migrantes, ¿no? Porque no tiene texto, es pura Sí. imagen, pero es increíble cómo a través de la imagen cómo puede ser tan poderoso el mensaje que ella quiere transmitir, ¿no? Algo Sobre esta interesante de cosa los vital de libros sin inspiración. palabras, digamos, es Ujú. que por más que no tengan palabras, de alguna manera tienen un texto, porque tienen una narrativa, ¿no? Tienen Claro, una secuencia narrativa y visual, esa digamos. también es una construcción, claro, pero Sí, es un libro hermoso, sí, claro, sí lo conozco y lo tengo. Y mira, ya se genial. me estaba yendo el mencionarla. Hay que mencionarla porque sí, o sea, Sí, claro. creo que es una de las ilustradoras en este momento más importantes del Perú, ¿no? El Claro, libro se ha publicado creo que en todo el mundo y en una sí, cantidad de idiomas incontables. y ha Eh, recibido muchos premios Se ha también, recibido claro. muchos premios. Igual tu libro también, Algo Azul, fue por la Fundación Cuatro Gatos, fue recomendado, ¿verdad? Sí, 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 la Fundación Cuatro Gatos, que opera en Miami, hace anualmente una selección de libros recomendados. Bueno, en verdad tiene 20 ganadores y fuera de los ganadores tiene esta lista de 100 recomendados, ¿no? Y ha sido de verdad una alegría que con el primer libro para niños que publiqué, haber podido ser considerada dentro de esta lista, ¿no? En verdad es un honor porque hay grandes escritores y escritoras en esa lista y yo la sigo cada año buscando nuevos libros para conocerlos, Materiales, ¿no? claro, Sí, genial. Realmente, Becky, yo te felicito. Yo, la verdad, siempre estoy atenta a todo lo que, bueno, a las escritoras latinoamericanas, pero con especial interés de las escritoras peruanas, y a mí me alegra muchísimo cómo has ido desarrollando tu escritura, diversificándola, ¿no? Y además, me encanta que hay seriedad en el trabajo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que las cosas lleguen por el trabajo que uno realiza. Y en ese sentido, yo quería preguntarte, como escritora tú en el Perú, ¿qué nos podrías decir a nosotros sobre ser escritora en el Perú? ¿Cómo ha sido el camino? ¿Ha sido duro? Cuéntanos eso, creo que es importante saberlo, ¿no? sí. Bueno, yo creo que estamos viviendo a nivel mundial eh, un tiempo que empieza, ¿no? Un tiempo en que empiezan a cambiar las cosas de alguna manera, también por nuestro propio empuje, por nuestro propio trabajo y que empezamos a ser un poco más vistas, ¿no? Porque si damos una mirada atrás y pensamos en cuántas escritoras peruanas, latinoamericanas, del mundo en general, por más que han tenido una excelente obra, no han sido reconocidas a la par que los escritores, nos damos cuenta de que tenemos que seguir trabajando para en algún momento lograrlo, ¿no? Sin embargo, yo en los últimos años, de la mano con otras escritoras que luchan por visibilizar el trabajo de las mujeres, bueno, Comando Plata, por ejemplo, me he sentido acompañada de alguna manera, ¿no? Y siento que eso es algo básico, algo que nos da también la fuerza para poder seguir haciendo que nuestro trabajo se valore y sea visto, ¿no? Eh, creo que es importante no luchar quizás también de una manera tan individual, tan separada, sino como sintiéndose parte de algo, ¿no? Parte de un grupo, de una comunidad, y también buscando que otras voces sean reconocidas, escuchadas, leídas. Y creo que ahí vamos, avanzando poco a poco. ¿Animarías a otras poetas a que escriban un álbum ilustrado, que vayan a la novela infantil? Claro que sí. Yo pienso que la poesía como te decía, está muy cercana del lenguaje de la literatura infantil. Yo pienso que necesitamos más poesía en los libros para niños, niñas, ¿no? Ya que quizás
en el colegio se lee muy poca poesía, por ejemplo, ¿no? En el colegio generalmente se lee narrativa y bueno, y también se lee muy poco mujeres. Ojalá que también eso poco a poco empiece a cambiar. Pero en los libros para niños siempre hay cierto juego con el lenguaje, cierta presencia poética. En los álbumes ilustrados es muy claro. Y bueno, dicen que las novelas de poetas son novelas de poetas, ¿no? En la que siempre también surge cierto juego con la metáfora, cierto lenguaje particular, ¿no? Que nos identifica a quienes venimos de la poesía. Pero sí, denle, pero primero lean mucha literatura infantil de calidad, porque a veces también se subestima el género y, no sé, alguien que escribe para grandes se mete a escribir para niños sin haber leído los principales referentes, digamos, y se cae mucho en infantilizar la literatura para niños, ¿no? O sea, por ejemplo, con un montón de diminutivos, o como te digo, dándoles todo masticadito en vez de dejarles por ahí un espacio para la imaginación y para que ellos mismos sean parte de la creación o de la recreación de la historia, ¿no? ¿Podrías decirnos en 3-4 palabras cómo construir un álbum ilustrado? O desarrolla qué es lo que hay que tener en cuenta. Va a ser difícil en 3-4 palabras, pero... Bueno, en minutos, ¿cómo puedes...? Bueno, yo diría que igual yo sigo aprendiendo. Yo aprendí mucho en los talleres de Micaela, por ejemplo. Micaela Chirif da talleres de creación de libro álbum, da talleres de acompañamiento a proyectos que están en curso. Y algo que me parece muy importante en el libro álbum, el álbum ilustrado, es darle importancia a la imagen, pero también al texto, ¿no? A veces te pones a pensar ya en que va a haber una imagen que va a decir tal cosa, entonces mejor en el texto no digo tanto, pero terminas descuidando el texto, ¿no? Terminas haciéndolo, quitándole mucha relevancia. Entonces pienso que es importante cuidar el lenguaje, la belleza del lenguaje y también cuidar la relación entre imagen y texto y cómo se complementan, cómo conversan, cómo dicen cada uno lo suyo, pero a la vez juntos resultan en algo bello, ¿no? Es muy difícil decirlo así de una forma resumida, pero yo diría que está en eso, ¿no? Está en la relación que encuentras entre el texto y la imagen, buscando no ser repetitivo, buscando dar un poquito más de información por uno o por otro, ¿no? Bueno, Becky, ahora léenos, por favor, si quieres, la primera parte del libro, no sé, lo que tú quieras. Voy a tratar de hacerlo mostrándoselo, porque también, como les digo, es muy importante la ilustración en ese libro. No puedo leerlo todo, pero leo aunque sea una partecita. Se titula ¿A dónde se va el sol? Y es Leticia. Bueno, y está dedicado para Leticia, Vicente y todos los niños que se hacen preguntas y sueñan. Leticia es una niña de muchas preguntas. Aquí no hay texto, solamente se le ve en la playa con su papá. Aquí tampoco hay texto, pero se ve cómo está viendo la puesta de sol. Y acá le pregunta, ¿no? Papá, ¿a dónde se va el sol cuando se hace de noche? Y aquí él le da la explicación racional que comentaba, ¿no? Leti, el sol no se va a ninguna parte. Lo que pasa es que la Tierra gira y al hacerlo primero se encuentra con el sol y horas más tarde con la luna.
pero ella no se queda contenta y dice, ¿cómo que el sol no se va a ninguna parte? Yo creo que en verdad el sol se hunde en el mar. Y ahí empiezan todas las, no solo preguntas, sino toda esta interlocución, esta interacción entre el sol y los seres marinos, ¿no? Ahí lo dejo para no contarles todo y para que también lo busquen. Becky, yo me gustaría a mí mucho si pudieras leernos, aprovechando que, bueno, nosotros somos una revista de poesía principalmente, pero me gustaría que leyeras algunos poemas de tu libro Camping en el País de las Maravillas. No sé si lo tienes a la mano, para que la gente también escuche Me tu levanto trabajo. un momentito para traerlo. Sí, dale, dale. Lo tengo por aquí cerca. A ver. Bueno, este es el momento en que el poeta busca el poema, como decía nuestro querido Gerardo Curia. Ya está. Justo acabo de sacar una autoedición de corto tiraje de Camping porque Genial. ya no tenía ejemplares. Y bueno, también con una ilustración muy linda que me hizo Ronald Rojas hace años, eso, el año que lo lancé, pero que no salió en la edición en ese entonces. Hay un A ver. poema, Becky, en ese libro que me gusta mucho que se llama Turbulencias. No sé si lo puedes leer. Sí, Mi pedido claro que es sí. ya después lees lo que quieras. Ya. Justo es un poema que tiene que ver un poco con lo que tú decías, ¿no? Volver a la infancia. Se titula Turbulencias. Tengo 8 años y un soplo al corazón. Nos lo dijo el doctor de bigotes antes del viaje a Cusco. Yo lo sabía hace tiempo, pero nunca dije nada. La primera vez que lo sentí, tenía 5 años. Mamá metió mis juguetes en cajas. Dale un beso a tu papá. Besé su cachete mojado y sentí el aire frío, en la garganta, en el corazón, en la barriga. En el taxi volvió el soplido. Tu papá ya no te quiere. Yo empecé a golpearlo con mi puño para que se calle. Un domingo en casa de papá vi a una señora que no conocía y sentí como si una corriente helada me estuviera arrancando el corazón. Felizmente no lo logró. No sé dónde conseguiría otro. Algunas noches en el camarote el corazón empieza a silbarme. Yo lo sobo suavecito para que no despierte a mamá. Mis padres dicen que los problemas son cosas de grandes. Yo creo que son como soplos al corazón. Siguiendo en la línea de la infancia, voy a leer un poema titulado Boceto de Teología. Tiene un epígrafe de Charles Simic que dice: el arte de hacer dioses, rezaba el anuncio. Nos dieron cubos de barro y nos mostraron una carta estelar. Nunca me costó creer en Dios porque siempre me gustaron los cuentos, los paisajes exóticos, los animales en el arca y los nombres antiguos hicieron de la Biblia uno de mis cuentos favoritos. Mi primera duda de fe: si la serpiente que le ofreció la manzana a Eva sería la misma bruja que se la dio a Blancanieves muchos años después, cuando ya existían ropas y espejos. Mi segunda duda fue: ¿por qué la manzana hizo despertar a una y dormir a la otra? También me pregunté cómo pudieron ceder tan fácil ante una manzana, existiendo frutas mucho más ricas como las fresas, los mangos y las chirimoyas. Una noche le hice estas preguntas a Dios
durante mis oraciones antes de dormir. Él se rió y luego me dijo que era solo un cuento, que yo podía cambiar las frutas, animales y nombres si me provocaba. Al verme sonreír, me hizo un guiño y cerró la ventana con un solo soplido para que no me resfriara. Ese día entendí por qué tiene tantos nombres alrededor del mundo. Seguro se los inventaron otros niños como yo. ¿Puedes leer Soberana? Claro. Bueno, eso es algo que yo no comento con frecuencia, pero yo trabajé muchos años en un banco. Trabajé desde los 20 años hasta que nació Vicente, hasta los 30 años, o sea, cerca de 11 años estuve ahí. Y este poema viene de esa época, en que escribía en la parte trasera de los vouchers. Soberana. Tiene un epígrafe de José Watanabe que dice: ¿por qué no mandan una circular permitiendo a los oficinistas desfilar con su escritorio al parque de enfrente? Soy dueña de mi ventanilla del banco más que de mi vida. Aprendí a encontrar la posición más cómoda en la silla giratoria, a decir buenos días, aunque no sean tan buenos, a organizar formatos y cheques sin conflictos por invasión de espacio, a utilizar la calculadora sin voltear a mirarla, a detectar billetes falsos con mayor destreza que personas sinceras, a hospedar múltiples números y contadas palabras en el mismo hemisferio cerebral izquierdo, a estar a cargo de un ejército de grapas, clips y lapiceros, a sobrevivir a la rutina exacerbada y a morir. Pero ciertos días en que me ilumina el fluorescente con más watts que nunca, quiero renunciar a todos mis privilegios, despojarme de mis posesiones, abandonar mis dominios para simple y complejamente apagar la luz. Gracias, Becky. Espero que la entrevista te haya gustado. Claro que sí. La hemos hecho con mucho cariño. Siempre yo he aprendido leyendo tu libro sobre cómo escribir un álbum ilustrado. Eso es lo que me encanta de poder hacer entrevistas a escritoras y leer libros, porque te permite aprender, ¿no? Siempre aprendemos, cada una tiene un mundo y una manera de construir, ¿no? Desde la escritura, y eso es muy interesante, poder entrar en diálogo, ¿no? Acercarnos. Bueno, pero el 11 de abril son las elecciones, y yo quería preguntarte si es que quieres decir algo, cualquier cosa, lo que quieras. Dilo. Ahí se ve la B de la victoria. Dilo. Bueno, yo a las chicas que me escuchan, bueno, a los chicos también si me están escuchando, pienso que es importante pensar en esa opción que nos lleva verdaderamente a un país más justo, ¿no? A una sociedad que toma en cuenta a todos, a todas, a todes, y que ve por nuestros derechos, no que nos hace retroceder a la época de las cavernas, sino que en verdad nos lleva hacia un futuro más feliz, más alegre, más prometedor para todos y todas y todes. Y no solo para quienes siempre fue el país, ¿no? O sea, para los de siempre ya tuvieron suficiente, y creo que ahora tenemos que ver por todos, todas y todes. Hay una parte de una canción de M, ¿no? Un pasito para la izquierda. Claro, para la derecha nunca más. Así que nada más eso decimos. Te mando un abrazo grande. Salúdame también al Pablo, al querido Pablo Salazar Calderón Galeani, compañero de carpeta de la Ruiz de Montoya.
excelente poeta también. Y nada, últimas palabras, lo que quieras decir, si quieres recomendarnos también autoras ya no peruanas, sino que de repente sean internacionales, que podamos leer, álbumes ilustrados. Nosotros somos ávidos lectores, así que todo la información. Claro que sí. Bueno, agradecerte, ya finalizando, de verdad me ha gustado mucho esta conversación que tuvimos. La poesía, como te digo, está muy cercana a los libros para niños y me gusta mucho hablar de esa relación. Y bueno, autoras que me gustan mucho, como mencioné antes, María Teresa Andrueto, argentina, tiene varios libros publicados, entre los que me fascinan, por ejemplo, Clara y el hombre de la ventana. Ese es uno de los últimos que salió con Limonero, que es una editorial argentina de álbumes ilustrados muy buena. También me gustan otros libros suyos anteriores, como La Durmiente, por ejemplo, que es una recreación, una adaptación de La Bella Durmiente, pero por algo le quitará el Bella y se fijará en lo durmiente, ¿no? Es un libro muy lindo. También me gusta mucho María José Ferrada, que también está en esta línea entre la poesía y el álbum. Mira, hay muchos más nombres. Bueno, Isol es también argentina y también tiene libros que tienen mucha chispa, mucho humor, quizás hasta humor negro, ¿no? Mucha ironía, y también la disfruto mucho. Y sé que hay muchísimas más, y que así ahorita que voltee y me ponga a ver mi librero voy a recordar otras, pero por mientras te voy diciendo esos nombres. Palabras finales, Becky. ¿Qué quisieras decirnos? Lo que tú quieras. No subestimemos a los niños y a las niñas, démosles posibilidades, démosles una voz, también una posibilidad de expresar su propia voz, sus propias ideas, y no necesariamente darles algo ya dicho. Y bueno, sigamos leyendo, escribiendo y siendo libres. Bueno, Becky, muchísimas gracias por acompañarnos en La Primera Vértebra. Trataremos de que esta entrevista también salga publicada en la revista virtual. Como saben, pueden leernos en www.laprimeravertebra.com. Y nada, palabras finales de Cami. Hola a todos. Bueno, agradecerle primero a Becky, creo que el trabajo que hace ella y todos los escritores, ilustradores es fantástico. Creo que la infancia es tremendamente importante, y yo solamente quiero agregar algo que tiene que ver con el día de hoy día es 2 de abril, el día sobre la concientización y la aceptación de el autismo, más bien del espectro autista, ¿cierto? El trastorno espectro autista, el TEA. Estamos siempre bajo la lupita, ¿cierto?, de quién nos mira. Si es que muchos adultos que nos fueron diagnosticados de niños, muchos niños que están siendo diagnosticados ahora, están viviendo en un mundo que no es su mundo, sino que es nuestro mundo. Así es que justamente hoy día, en un día tan especial, estamos con esta autora que nos deslumbró con un libro precioso y con un texto hermoso. Así es que nada, feliz porque esta entrevista salió muy linda y porque hay mucho amor para todos les y los niños y niñas que están dentro del espectro autista. Gracias, Tere, también por la entrevista, estuvo buenísima. Nos vemos en el próximo ciclo. Sí, nos vemos con autoras peruanas. Se vienen 2 autoras peruanas, lo comento. Va a estar la que viene inmediatamente, es Gloria Albitres. Ella acaba de publicar un libro que además es de carga gratuita. Así es que nada. Buenísimo, hay que leerla. Muy buena ella. Además que es una escritora de Lima Norte, que es de Comas, que es el distrito donde yo vivo, así que me emociona muchísimo poder tenerlo. Maravilloso. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, y a los que nos van a ver y nos van a escuchar en diferido también. Así es que un abrazo grande, gracias por acompañarnos hoy día. Nos vemos pronto, chao.